Buenos días. Bien, quería decirles que imagino que ustedes saben que la Universidad Complutense de Madrid, con su rector Carlos Andradas, y naturalmente estos cursos de verano del Escorial que presido, tenemos como preocupación absolutamente esencial lo que es la educación. Es decir, que nos preocupan lo que son las maneras de educar, las maneras de formar, las maneras de informar, las maneras además de relacionarnos. Desde la Universidad Complutense y desde estos cursos de verano somos conscientes de establecer una necesaria y constante actualización, un continuo replanteamiento de la relación con los usuarios, digamos, de la gestión de la educación y de la satisfacción de todos sus componentes, sean estudiantes, sean personal administrativo, docente, y además o que sean de la universidad o sean de la sociedad en general. Por tanto, nada nos parece más adecuado que traer en esta conferencia extraordinaria, que por cierto, en esta última semana, o sea que es una conferencia extraordinaria casi de clausura de estos cursos de verano del Escorial 2016, a Javier Rodríguez Zapatero. Es el director general de Google para España, Portugal y Turquía. Este economista cordobés siempre ha destacado por su preocupación por la educación y es un ejemplo de persona ocupada, centrada, dedicada a lo que es la actualización y la innovación. Desde su puesto, su objetivo constante diario es adelantarse al futuro inmediato. Sus métodos, su maquinaria, los instrumentos son lo último de lo que se nos puede ofrecer. Es conocido su entusiasmo por trabajar cada día, hoy mismo, en esta impresionante ventana al mundo que es Internet. Les recuerdo que de los 7.000 y pico millones de habitantes que hay en la Tierra, en este momento 2.200 por lo menos utilizan con asiduidad Internet. Por tanto, les agradecemos, por supuesto, su interés en este tema y en este conferenciante, anunciándoles, por cierto, que por falta de tiempo no vamos a tener un coloquio con los asistentes al final, pero que es naturalmente un gran honor y un gran placer tener con nosotros y presentarles, de nuevo les digo como colofón a esta serie de conferencias extraordinarias, a Javier Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. La verdad que es un placer estar aquí, en la Complutense, una institución a la que le tengo un cariño absolutamente especial, porque mi mujer es titular de la Complutense, debería estar aquí, de hecho, coordinando uno de los cursos de verano, pero la pobre está malita y a su pesar no ha podido venir ni a verme ni a coordinar los cursos que tenía esta semana. Con lo cual, yo que tenía la ilusión de tomarme luego una cervecita con ella por la tarde, esa ilusión se me ha ido fuera, pero ella es en gran parte culpable de que esté aquí junto con Yanna, que también es muy amiga y bueno, tuvo a bien invitarme. Es un auténtico placer poder charlar con vosotros. Como no hay coloquio, lo que si os parece, y estamos hablando, me gusta mucho la educación, como ha dicho Manuel, y me gustan las clases interactivas. Vivo en un mundo interactivo que se mueve muy deprisa, que es apasionante, es espírico, muy, muy rápido, pero es un mundo en el que la colaboración y la participación es absolutamente necesaria. Con lo cual, la clase de hoy, porque no es ni una charla, es una clase, pretendo que sea interactiva y que entre todos vayamos aportando. Pero es una clase, y es una clase con la idea de transmitir parte del conocimiento, de las sensaciones o de lo que yo puedo vivir o estar viviendo en este momento como responsable de una compañía que es activa, o más que activa, sí, muy activa y muy presente en el mundo de Internet. Os voy a intentar transmitir lo que yo veo desde esta privilegiada situación, pero soy el mensajero. Lo digo porque lo que yo diga no es lo que yo piense, sino que voy a transmitir mensajes para obligar a pensar. Porque yo creo que lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo como sociedad, es algo que se mueve tan deprisa que como seres humanos tenemos la tendencia a pensar en aquello negativo, es decir, aquello que realmente puede tener consecuencias negativas. Yo soy el mensajero de lo positivo.
y el mensajero de aquello que está ocurriendo para que nosotros todos juntos como sociedad seamos capaces de solucionarlo. Antes de empezar, me gustaría poneros un vídeo que pedí que me hiciesen para intentar explicar cómo me siento yo, cómo se siente la gente que trabaja en Google. A ver qué os parece. Y de paso me voy bajando abajo ya, empezamos con la clase. Buenos días. Bienvenido. Ahora que estamos todos, voy a pedirte que realices un ejercicio de imaginación. Imagina que estás atravesando un desierto. 50 grados centígrados, no hay sombra, no hay agua. Miras a lo lejos. ¿Qué ves? Parece un oasis. Por fin, tu salvación. Te acercas y algo ha cambiado. Lo que parecía un oasis no es más que 1 centímetro cúbico de agua. 1 centímetro cúbico de agua que, por alguna razón, duplica su tamaño cada minuto. Crees que es un espejismo, pero te das cuenta de que es real. De repente, el escenario a tu alrededor cambia. Te encuentras en una gran sala hermética, como este auditorio. El centímetro cúbico de agua sigue duplicándose a cada minuto. ¿Cuánto tiempo crees que tendrás para buscar una salida? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Quizá días? Empieza la clase. ¿Quién de vosotros ha estudiado matemáticas? En el cole. A ver si os pensáis que aquí solo vengo a trabajar yo. Aquí trabajamos todos un poquito, porque si no esto no funciona. Pero este ejercicio lo planteé para una sala que aproximadamente tenía este tamaño, con lo cual no va a variar mucho la respuesta. Pero imaginaos esta gota de agua que cada minuto dobla su tamaño y va cayendo desde arriba, tenemos las puertas cerradas, no podemos salir bajo ningún concepto y la pregunta es cuánto tiempo tardaríamos, voy a decirlo brutamente, en morir, ahogados. Esto es lo que pasa por las mañanas a las 12, el café ya está tomado, estáis tranquilos, estáis antes de comer, con lo cual hay un nivel de energía suficiente como para pensar. No pasa nada. ¿Alguien que se atreva? Bien. Meses. Gracias por tu respuesta. Meses. Me recuerda a un enigma que se planteaba en la antigüedad con arroz y ajedrez. Muy bueno. Cuando un rey persa le ofreció a su hija en matrimonio a un sabio a cambio de algo y el rey y ese sabio le pidió tantos granos de arroz como resultaran de duplicar en cada una de las casillas del ajedrez, que son 64, el número de granos de arroz, empezando por 1 grano de arroz en el primero, por 2 granos de arroz en el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto, así hasta las 64 casillas. Pues muy bien, es exactamente parecido a esa historia. ¿Cuántos minutos tenemos, o cuántas horas, o cuántos días tenemos para salir de aquí? Está muy bien lo del arroz, porque el arroz, la historia es que no había grano suficiente en todos los graneros del reino para poder satisfacer la demanda de ese sabio. ¿Cuántos minutos, horas, días tenemos para salir de aquí? Meses, gracias por tu respuesta, pero más respuestas. 8 horas. Vamos a ver lo que dice la voz de Morgan Freeman. Bien. La realidad es que solo tendrías 32 minutos para escapar. Pero más aún, ¿sabes qué porcentaje de agua tendría la sala solo 4 minutos antes del desbordamiento? 32 minutos. En 32 minutos está lleno esto. En 32 minutos. Pero la pregunta siguiente es, 4 minutos antes de que lleguemos a los 32 minutos, es decir, a los 28 minutos, ¿qué porcentaje de la sala está llena? ¿La mitad?
12%, un octavo, ese se acerca más. Ahora vais a ver la respuesta. Pero ya veis, aquí habéis estado mejor que la primera, ¿eh? Solo un 6%. ¿Estás preparado para pasar de 6 a 100? ¿Por qué os cuento esto? Porque así es como me siento yo todos los días. Imaginaos, porque es la realidad, lo que hemos hecho es un juego de progresión geométrica. Y hay una diferencia entre la progresión geométrica y la progresión aritmética, y un juego basado en la exponencialidad. Y la exponencialidad lo que dice básicamente es cuando tú multiplicas por una constante, las curvas se disparan. Y en este caso, si nos metemos en esta sala, lo que estaríamos viendo en el minuto 28, antes de que en el 32 esté lleno, que solamente el 6% de la sala estaría llena. Es decir, nos llegaría el agua por las rodillas. Y no estaríamos tan preocupados, ¿verdad? Porque cuando tenemos el agua solo por las rodillas, dices, bueno, hasta que me llegue a la cabeza todavía queda. Sin embargo, en 4 minutos ya no hay solución. Lo que en 28 hemos conseguido un 6% de la sala, en 4 minutos la sala está absolutamente llena. ¿Y esto qué nos plantea? Nos plantea el entendimiento de que el mundo en el que nos movemos cada vez más ahora es un mundo que se mueve por leyes exponenciales. Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una época en la cual el ritmo de innovación y el ritmo de crecimiento tecnológico y la capacidad de adopción de ese ritmo de crecimiento por parte de la sociedad ha sido tan rápido. Aquí tenemos el ejemplo de, ¿os suena lo de Nintendo y Pokémon? ¿Cómo? ¿Os suena, verdad? ¿A que no sonaba hace 4 semanas? Ni hace 4 días. Es exponencial, tiene más usuarios que Twitter, la compañía ha multiplicado su valor en bolsa por 2. Tenemos a los niños por la calle y no tan niños buscando Pokémon y cazando Pokémon, buscando sitios de quedada de Pokémon. Es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque tecnológicamente es posible y porque además la sociedad lo adopta muy rápidamente, de manera exponencial. Miles y miles y miles de millones de personas. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Que nuestra evolución tecnológica ocurre en esos últimos 4 minutos. Y esto me agobia mucho, a mí, y tiene que agobiar a la sociedad en un estadio inicial, pero tenemos que ser capaces de entenderlo. Fijaos, antes Manuel decía que había ya muchos usuarios de Internet conectados en el mundo, en un mundo de 7.000 millones de personas. Cuando acabó el año 2014, había 2.900 millones de personas conectadas a Internet, ni la mitad del mundo. Pero es que ese año 2014 entraron a formar parte de Internet 600 millones de personas. 600 millones de personas. Más de 40 Españas enteras entraron a formar parte de Internet. Obviamente en China, que ya hay más de 700 millones de usuarios de Internet, África, que está empezando también a coger cierta atracción, empieza a sumar usuarios de Internet, pero es que para el año 2017 seremos 5.000 millones de usuarios conectados a Internet. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más barato, porque hay tecnología que va a permitir que en África se ilumine digitalmente, se ilumine África digitalmente, igual que se puede iluminar Sudamérica o Oceanía digitalmente, porque lo que antes costaba 100, ahora cuesta 10. Porque hay muchas compañías que están desarrollando tecnología, entre ellas Google, que permitirá que la gente se conecte a un precio mucho menor que hoy. Porque, entre otras cosas, la tecnología que hemos aprendido a hacer hasta este momento no tiene por qué ser la misma que vamos a vivir dentro de 10 años. Y ese es un paradigma o una premisa que muchas empresas y mucha sociedad se plantea, que es si las cosas son como han sido hasta ahora, la proyección será de esta manera. Y ese es un error, porque la tecnología cambia constantemente el devenir de la humanidad. Y obviamente llegaremos a la próxima década con todo el mundo conectado a Internet. Absolutamente todo el mundo conectado a Internet. ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué se da esta exponencialidad? Voy a ser muy rápido explicando esto, pero yo creo que, volviendo al ejemplo de la gota, esto lo vais a entender muy bien. Internet, que bajo mi punto de vista ha sido lo mejor que ha pasado en la humanidad en los últimos 15 años, porque no perdamos de vista, ahora si yo hiciera lo siguiente, si yo dijera, dadme todos vuestros móviles y prestádmelos durante un día.
diríais que no. Tú dirías que sí. Sí, yo a lo mejor también, me vendría bien una cura de vez en cuando. Pero es tanto lo que se ha conseguido en estos últimos 15 años en Internet y no somos conscientes de ello, aunque principalmente lo que se ha conseguido en Internet es democratizar el acceso a la información. La información, que es el poder más preciado, hoy está a disposición de toda la humanidad. Y cualquier persona que haya nacido hoy, por ejemplo, en Nueva Delhi y tenga acceso a Internet es capaz de seguir un curso del MIT de física cuántica. Ya no es. Yo muchas veces, que me gusta mucho dar clase y estoy aquí en un entorno universitario, soy de los que pienso que en el fondo, si la humanidad perdiese el miedo y perdiese la pereza para aprender y generase más curiosidad, está todo ahí. Yo he aprendido a tocar la guitarra, tengo 47, con 45 años, sin ningún profesor, a través de YouTube. Pobre de mi mujer, lo está soportando, pero no lo he hecho a mi hora. No he necesitado que alguien me enseñe, porque hay mucha gente dispuesta a enseñarme a tocar la guitarra. Y no sabía leer una partitura y ahora sé leer una partitura. Y esto es Internet. Y esto es lo bonito que ha pasado. ¿Y por qué pasa? Pues pasa porque, primero, somos cada vez más personas conectadas a Internet, afortunadamente, pero luego porque la información, que es el elemento central de esta gran revolución, cuesta cada vez menos producirla y almacenarla. Y aquellos que están en el mundo de la empresa, yo vengo del mundo de la empresa, el mayor coste de capital que hay es el de almacenar existencias. La información es una existencia, es algo que ocupa lugar, aunque os parezca mentira, ocupa el lugar de muchos servidores y de muchos ordenadores donde todo eso se está almacenando en forma de bits. ¿Os suena, no? Antes lo que era un bit, ahora lo que es un megabyte y luego lo que es un terabyte o lo que es un exabyte. Mucha información que se almacena en ordenadores, pero es que almacenar esa información cada año cuesta la mitad. Se sigue la ley de progresión geométrica, se sigue la ley de exponencialidad, con lo cual el coste de almacenar información en Internet tiende virtualmente a cero. Este concepto es comprensible, ¿verdad? Porque cuando tenemos el agua solo para rodillas, dices, bueno, hasta que me llega a la cabeza todavía queda. Sin embargo, ahora sois capaces casi en una mañana de sacar un vídeo de todo vuestro entorno, fotos, editarlas, darle color, subirlas a Internet y habéis producido una película con vuestro móvil en media hora con un coste de cero. Esto hace 20 años tenía un coste espectacular. Esta información que hoy está en forma de bits, pero que nosotros la vivimos y la sentimos en forma de texto, de imágenes o de audio, cada vez cuesta más barato producir. ¿Qué va a pasar en un mundo, o qué está pasando en un mundo en el que almacenar esta información a la que puede acceder todo el mundo y producirla cuesta cada vez menos exponencialmente? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien que se atreva? Son alumnos, pero me voy para acá. ¿Qué va a pasar? Que es más difícil controlar, pero si cuesta cada vez menos producir información y almacenar información, ¿qué va a pasar con la información? Se va a disparar, efectivamente. El concepto de exponencialidad aquí es todavía más exponencial, porque desde el punto de vista económico, si las barreras de entrada son tan bajas, es decir, si podemos entrar a un mundo en el que la información cuesta tan poco almacenar y crear, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber cada vez más información, y que hay cada vez más información. Y si antes decíamos que la información es poder, ahora en realidad el poder es encontrar el camino para llegar a esa información. O si tú quieres que tu información se conozca, es encontrar el camino para que la humanidad y la sociedad la encuentre. Y está cambiando radicalmente la manera en la que se hacen las cosas. Este es el presidente de Google. Hace unos años intentamos entender este concepto de información, que para mí es incomprensible, porque yo cierro los ojos y se acerca mucho al concepto de infinito. Y el concepto de infinito es un concepto difícil de destilar, difícil de conceptualizar por el ser humano, porque no está dentro de nuestro proceso racional. Pero es que tendemos hacia un mundo en el que la información va a ser infinita. Fijaos que si cogiéramos y digitalizásemos toda la información que los seres humanos hemos sido capaces de desarrollar y generar desde que empezamos a hablar, a lo mejor aquí me sois capaces de decir, porque yo siempre hago una pregunta cuando cuento este dato, y es ¿cuándo empezamos a comunicarnos verbalmente como seres humanos? ¿Lo sabéis? Verbalmente. ¿Cuándo empezamos a articular palabras como medio de signos para comunicarnos? ¿Alguien me sabe dar respuesta a esto?
15.000 antes de Cristo. Lo he oído antes, he oído entre 15.000 y 30.000 antes de Cristo, no lo sé. Tomemos 30.000 antes de Cristo como momento. Si cogiéramos y fuéramos capaces de retrotraernos a hace 30.000 años y grabar todo lo que dice una persona desde que nace hasta que muere, y todos los seres humanos que han vivido, grabáramos toda esa información desde que nacen hasta que mueren, y luego cogiéramos desde que se inventó la imprenta y fuéramos capaces de digitalizar todo lo que se ha impreso, desde que Gutenberg inventó la impresa, o todo lo que se ha hecho en el mundo de la radio, o todo lo que se ha hecho en el mundo de la televisión, del cine, todo eso es información que es digitalizable, es convertible en bits. Bueno, pues todo eso, desde que el ser humano empezó a hablar hasta el año 2003, cabe en 5 exabytes. Eso es mucha información. Todo eso cabe en 5 exabytes. Hoy en Internet, 5 exabytes de información se generan en 6 horas. Entendéis que aquí el concepto de exponencialidad todavía va más allá y que es implanteable. Yo que he tenido la suerte de estar llevando sociedades un poco menos abiertas que la nuestra, como pues puede ser el Oriente Próximo, en el que esto preocupa, porque preocupa el hecho de que todo crezca y sea descontrolable, porque buscan poner puertas al campo de una manera o de otra. Esto es un problema o es una oportunidad. Y se puede ver de dos maneras. Fijaos, por ejemplo, este dato. En el año 2009, cada minuto que pasaba se subían 18 horas de contenido a YouTube. En el año 2015, al final, se subían 400. ¿Sabéis cuántas se suben hoy? 580. 580 horas de contenido cada minuto que pasa. Es decir, en esta charla que vamos a hacer aquí, van a subirse a YouTube aproximadamente decenas de miles de minutos, de horas, perdón, a Internet. Exponencialidad de nuevo. ¿Cuál es el otro? Aparte de este crecimiento del volumen de información, hay otra consecuencia que es muy importante entender y que os puede agobiar, y es el propio concepto de que Internet en sí mismo es un megacomputador. Hoy os voy a asustar. Os voy a llevar a un extremo para intentar traeros a otro, y para que entre todos pensemos juntos qué es lo que esto significa y cómo podemos sacarle partido. Pero aquí hay otra consecuencia muy importante. Después de pensar en información infinita, pensemos en que Internet por sí mismo es un megacomputador, porque producir información es cada vez más barato. Este ordenador que tengo aquí, este Mac que tengo aquí, hoy tiene mucho más poder de computación que el Apolo 13. Y este Mac que hay aquí tiene mucho más poder de computación que el ordenador que yo me acuerdo me llevaba a mi padre es catedrático de universidad, me llevaba a la Universidad de Sevilla a ver cuando yo tenía 8 o 9 años unas habitaciones enormes y él programaba en COBOL con tarjetas y sacaba toda la información. Bueno, pues el poder de computación de ese ordenador que consumía muchísima energía y muchísimo espacio es aproximadamente 1000 veces menor que este. Bueno, 1000 veces no, mucho menos de 1000. Ínfimo. Bueno, pues este ordenador que tiene un poder de computación brutal, o este teléfono móvil que tiene un poder de computación brutal, nada comparado con lo que en este momento tiene Internet. Nada comparado con lo que tiene Internet. Y si Internet tiene un poder de computación brutal, imaginaos lo que supone cualquier cosa que se conecte a Internet. Empieza a estar dotada también de muchísimo poder para hacer cosas que no eran pensables antes. ¿Quién ha oído hablar del concepto de Internet de las cosas? Nadie más ha oído hablar. Bueno, en mi sector es de lo que más se habla. Internet de las cosas. Y si queréis parecer eso de, joder, voy a mandar una conferencia, os voy a contar lo que es Internet de las cosas. Hay tratados y tratados y tratados sobre Internet de las cosas. Internet de las cosas no es nada más que el hecho de que cualquier aparato que se conecte a Internet está dotado de una inteligencia superior al que tiene el aparato en sí mismo. Este teléfono móvil está conectado a Internet, pero los coches también se están conectando a Internet. Se están desarrollando sistemas operativos que permitan que el lavavajillas, el frigorífico, la televisión estén conectados a Internet. Esto suena. ¿Qué pasa cuando todo esto se conecte entre sí? ¿Qué está pasando? Os suena, y de ahí surge el otro concepto que hay, que es el de las ciudades inteligentes o smart cities. ¿Qué va a pasar cuando una ciudad esté conectada a Internet? Internet, que es un megacomputador, esté dotando a la ciudad de una inteligencia superior para ser más eficiente en el consumo energético, más verde, más preparada y mucho más amigable para el ciudadano. Estas son partes positivas de todo esto que está ocurriendo aquí.
Yo podría imaginaros que esta tarde jugase, ya no, porque no hay fútbol esta tarde, pero imaginemos que esta tarde hubiese un partido de fútbol, a mí que me gusta mucho el fútbol, un Madrid-Barça. Yo que tengo el coche conectado a internet a través del teléfono le podría decir al coche, oye coche, dile a la tele que a las 8 de la noche se encienda porque no tengo tiempo y quiero ver el Madrid-Barça cuando llegue a casa. Y efectivamente cuando llego a casa tengo la televisión encendida en el canal correspondiente, que yo no le he dicho porque la televisión ha sido suficientemente inteligente para darme el partido a las 8 de la tarde. Y de pronto, porque esto sí, un partido sin una tapita y una cervecita no es un partido completo. Vamos a la nevera, y voy a la nevera a sacar, porque eso todavía no hay teletransportación, todavía no, pero vamos a la nevera y la nevera a coger mi cervecita fresquita y la nevera no se abre. ¿Sabéis por qué no se abre? Porque tengo un reloj como este que está midiendo los pasos y tengo un sistema en el que automáticamente estoy fotografiando toda la comida que me estoy tomando y yo le he dicho a mi reloj que a final del día, a las 8 de la noche, tengo que tener una ingesta calórica negativa de 200 calorías. Con lo cual yo llego a abrir ese frigorífico que está conectado a internet y el frigorífico me dice no hay cerveza. Gordo. Y encima puede haber un componente motivacional detrás de todo esto. Sí, nos reímos, pero son las cosas interactuando con ese megacomputador. Cuento este ejemplo para que entendamos a nivel básico lo que significa o lo que va a ser el día de mañana cuando todo esté conectado a internet. Es un megacomputador. Mirad, si yo ahora hablase con el teléfono, que puedo hablar con el teléfono, porque ¿sabéis cuántas veces miramos al día en España este aparato? El año pasado, cuando hicimos el estudio, 150. Mis hijos estarán por 300 veces al día, aproximadamente. Cada vez más. Por eso digo que yo creo que no me dais el teléfono un día ni de coña. Te lo vas a pensar 2 veces antes de decirme que sí. Porque lo miramos tantas veces al día. ¿Sabéis que el 90% de los españoles, lo último que miramos antes de acostarnos es el teléfono? Y lo primero que miramos al levantarnos es el teléfono, el 90% de los españoles. Y que este aparato sabe dónde estás, te escucha, te habla, te siente cuando le tocas. Da que pensar, ¿verdad? Da que pensar. Y encima te entiende. Mirad, voy a ver si sale la prueba, a veces sale, a veces no, pero voy a mantener una conversación con mi teléfono. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? 828 metros. Ahora resulta que tengo aquí un amigo mío que dice, ¿qué le has preguntado? Y es americano y dice, le he preguntado que cuánto mide el Burj Khalifa y se lo pregunta a él también. How tall is the Burj Khalifa? 828 meters, 830 meters to tip. Okay, Google. Who built it? Continuación Who built it? Who built it? Universidad Politécnica de Cartagena. Here you are. Este no lo ha cogido. Es una pena porque es lo mejor. Igual si lo hago en español ha sido el tema del inglés, pero ¿cuánto mide el Burj Khalifa? ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? 828 metros. ¿Quién lo construyó? Burj Khalifa Arquitectos. Y aquí los tengo. Lo iba a hacer en inglés para que pillarais el tema, pero por ejemplo, estoy haciendo la conversación en español, me está contestando directamente, luego paso el inglés y me contesta en inglés porque entiende que está ocurriendo. Y esto lo está haciendo internet, no lo está haciendo el teléfono. Esto es voz que se traduce al texto, este texto sube a internet, en milisegundos está entendiendo lo que estoy preguntando y me está devolviendo al teléfono en modo de texto y luego en modo de voz la respuesta. Cuando he hecho el tema del Burj Khalifa, que es el edificio hoy por hoy más alto del mundo, que está en Dubái, le he hecho la pregunta en español, luego le he dicho quién lo construyó, ya no he necesitado decir el Burj Khalifa, ya me ha dado los arquitectos. Si yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos habitantes tiene Madrid? La población total de Madrid fue de 3.165.235 en 2014. Who's the mayor? Manuela Carmena is the mayor of Madrid.
Aquí le he puesto un poquito el reto mayor, que es preguntarle a la población de Madrid en español y sin decirle quién es el alcalde de Madrid, le he preguntado quién es el alcalde en inglés. Y me ha contestado en inglés con un acento americano precioso, Manuela Carmena. O sea que todo esto está ocurriendo porque el móvil está hablando con el megacomputador. Pero a mí esto es lo que menos me importa, porque la tecnología está ahí para que la utilicemos. Lo importante es que pensemos cómo afecta la tecnología a una sociedad como la nuestra. Yo estoy en el mundo de la empresa y me dedico a hablar con muchas empresas para que entre todos entendamos. Os voy a ser francos, la labor que tengo en Google es muy sencilla, porque estoy hablando con responsables de negocio. ¿Para qué? Para ayudarles a entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque a medida que sean capaces de entender lo que está ocurriendo en este entorno digital que va tan rápido, serán capaces de transformarse mucho más rápidamente y, como consecuencia de esa transformación, tener negocios más viables. Si hay negocios más viables, habrá mayor calidad de empleo y más empleo, y eso genera mayor valor económico. Eso es a lo que dedico mi tiempo. ¿Por qué? Porque lo que es difícil de entender es que la sociedad es una sociedad que se parece a esto. Y ya no hay vuelta atrás, salvo que cortemos Internet, como ocurrió en Turquía en el golpe de Estado durante 4 horas, que yo estaba hablando con mi colega turco y de pronto ya dejé de hablar. Ya no recibí, me asusté porque hubo un momento que ya dejé de recibir su input porque se cortó Internet. Pero la sociedad que está hoy en Internet es una sociedad ocupada. Perdón, vamos a empezar por ahí, conectada. 300 veces al día mirando el móvil. Estamos conectados. Y eso es inevitable, salvo que lo corten. Poderosa. ¿En qué sentido poderosa? Cada vez importa más nuestra opinión. Hoy una habitación de hotel la reserváis, sobre todo si tenéis muchos dedos arriba en TripAdvisor. Los más jóvenes, sí. A que valoráis mucho más esto que lo que os pueda contar Meliá o NH o cualquier cadena hotelera. Porque hay cierto poder en la sociedad para contar aquello que piensa. Y la forma en la que estábamos organizados desde el punto de vista de medios ha cambiado radicalmente. Tenemos un papel más activo, mucho más que decir. Sabemos más, no nos engañemos. Yo tengo muchas críticas sobre cómo Internet está, de alguna manera, haciéndonos tontos, y sin embargo yo soy de los que pienso que nos está haciendo cada vez más listos. Porque nos permite, si somos curiosos, profundizar en aquello que queramos mucho más rápido. Y conformar una opinión sobre muchos temas que antes nos costaba semanas o meses lograr, porque el proceso de investigación se ha reducido muchísimo. Estamos muy ocupados. O estamos ocupados trabajando, o estamos ocupados haciendo este curso o cazando Pokémon por la calle. Pero eso es estar ocupado, con ocio o con trabajo. Somos una sociedad que al estar conectada está ocupada. Y esto, que es lo más importante, hace que todos ya tengamos grandes expectativas. Y esto para el mundo de la empresa, que es al que suelo hablar más, es muy, muy importante. Pero para cualquiera, para un político, para un profesor, para un médico, para cualquier persona que se relacione con la sociedad como consecuencia de esto que está ocurriendo, las expectativas que va a tener tu cliente, tu paciente, tu votante son cada vez mayores. Y alguien con muchas expectativas no perdona fallos, porque el mundo en el que vivimos ahora es un mundo cada vez más transparente. Y de eso yo creo que tenemos que estar todos muy contentos. Mirad, esto está en inglés, lo traduzco, pero en este mundo en el que la gente es así, compañías como la mía tienen la obligación de pensar de manera diferente. No penséis que Google, que es una compañía que ha tenido mucho éxito hasta ahora, tiene garantizado el éxito por el hecho de haber tenido éxito hasta ahora. Nos levantamos todos los días pensando que si no entramos en la siguiente ola de innovación, estamos fuera del mapa. A mí la gente me dice muchas veces qué suerte tienes, y digo, bueno, tengo mucha suerte relativa, porque tengo que estar constantemente reinventando la manera en la que hacemos las cosas. Y eso tiene un componente de estrés importante, que hay que saber vivir con ello y que acabaremos con ese tema. Pero imaginaos el día que el buscador de Google os suena, ¿no? Utilizáis el buscador de Google. Bueno, pues estos dos señores que son los fundadores de Google, cuando estaban ya desarrollando el buscador, lo que dijeron a todos sus ingenieros es lo siguiente: si los usuarios no saben deletrear una búsqueda, es nuestro problema. Si los usuarios no saben cómo hacer una búsqueda, es nuestro problema. Si no saben qué palabras utilizar, es nuestro problema. Ahora ponéis una palabra y ya empieza a sugerirte cómo puede acabar la frase. Esto no era así hace 10 años. Si no pueden hablar la lengua, es nuestro problema. Google hoy
a través de inteligencia artificial, está ya traduciendo a más de 90 lenguas. Empezamos en el año 2003 con el traductor de Google, que por cierto funcionaba fatal. Pero ahora hemos conseguido traducir a 90 lenguas gracias a inteligencia artificial, luego hablaremos de eso también, y hemos mejorado en un 25% el índice de éxito o de precisión en la traducción, un 25% solo en los últimos 2 años. Y esto empezó con la idea de que la gente no tiene por qué saber turco para encontrar un contenido en una página en turco. O, por ejemplo, si no hay suficiente contenido, es nuestro problema. Y por último, si la web va muy despacio, es nuestro problema. Mirar todo, como lo miran ellos, como el problema es nuestro en su totalidad, y miramos al problema en total, es una manera de poder sobrevivir en este entorno, cuando tú estás en la parte más avanzada de la innovación. Esto es estresante. Y es estresante cuando dices, y encima es que tengo que innovar para todos, porque no solo miramos, como antes, el problema en su totalidad, sino que encima la filosofía de innovación que tiene una compañía como la mía es muy clara, y es toda innovación que seamos capaces de poner ahí fuera tiene que ser una innovación que todo el mundo pueda disfrutar. Que el buscador sea para todo el mundo, que YouTube sea para todo el mundo, que Android sea para todo el mundo. Esto filosóficamente es difícil de entender porque en la economía del siglo XX lo que te explican es cómo competir. Y la competencia, por definición, es ser capaz, y mira que nos acusan de posición dominante en muchos mercados, por cierto, mercados que Google ha creado a través de innovación y que se han hecho grandes precisamente porque han sido capaces de innovar para todo el mundo. ¿Cómo se innova para todo el mundo? Y esta es mi diapositiva favorita, porque creo que si gran parte de la sociedad pensase así, posiblemente tendríamos una sociedad mucho más avanzada, más competitiva, más creativa y más preparada. Pero para innovar para todo el mundo solo se hace siguiendo 3 premisas. La primera, preguntándose constantemente las cosas que los adultos ya no nos preguntamos. Los adultos tenemos un problema, y es que a medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos la curiosidad que teníamos cuando éramos niños. ¿Y qué es lo que me pregunta mi hijo constantemente? Mira, os voy a poner un ejemplo muy bueno de mi hijo de 13 años. Cuando yo le explicaba, estábamos hablando del coche de Google que se conduce solo, y claro, obviamente las preguntas sobre cómo los coches pueden estar en una ciudad cuando se conducen solos, y me dice mi hijo de 13 años, papá, ¿pero por qué el coche? ¿Por qué no es posible que los drones me lleven de aquí a casa de mi amigo Paco? ¿Por qué no es posible? Ese es el tipo de pregunta que hay que hacerse. Y la otra es, ¿y si fuera posible? ¿Qué pasaría? No os veis, ¿verdad? No os veis, sabéis lo que es Uber o Cabify o MyTaxi, ¿no? Pero todavía no os veis pidiendo vuestro Uber Drone de aquí para que os lleve a Madrid en aproximadamente 10 minutos. ¿A qué no os veis todavía? Pues mi hijo sí. Y el ser capaces de preguntarse las preguntas que se hacen los niños es absolutamente fundamental para ser capaz de innovar. Obviamente luego hay que desarrollar tecnología que sea capaz de hacer esto. En Google tenemos una división que se llama Google X, en la que yo he podido entrar, afortunadamente, en la que los ingenieros solo se hacen este tipo de preguntas, locuras. ¿Y si fuera posible dar conexión gratuita a Internet a todo el mundo? ¿Y si fuera posible acabar con los problemas del agua? ¿Y si fuera posible acabar con los problemas de alimentación? ¿Y si fuera posible? ¿O por qué no? Al final desata muchas ideas que rompen el paradigma de que la tecnología que ha existido hasta hoy es la tecnología que te va a llevar a solucionar el futuro. No lo es, no lo es. Y esto no hay que llevarlo al mundo tecnológico ni al mundo de los ingenieros. Se puede hacer como sociedad, preguntarse ¿y si fuera posible otro tipo de sociedad? Y esto, afortunadamente, nos llevaría a otro tipo de respuestas. Y obviamente para todo el mundo. El principio de hacerlo para todo el mundo es un principio que para Google ha funcionado porque al final, si formas parte del valor de muchos, aunque te lleves una pequeña parte de ese valor, obviamente hay un beneficio económico detrás. Google no es una ONG, es una compañía que gana dinero. Pero su principio de innovación es un principio de innovación bastante único y bastante diferente a muchas compañías también tecnológicas que tienen un principio de innovación distinto.
más cerrado. Con lo cual, de alguna manera, no es suficiente ya hoy por hoy con responder a la gente, porque esta gente que está, o vosotros, cuando estamos en Internet, queremos respuesta rápida. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? ¿Cuántos habitantes hay en Madrid? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a mi casa? Si le preguntase a Google ahora, me diría exactamente la ruta para llegar a casa. Pregunta, respuesta, ya no es suficiente. La sociedad tan exigente quiere, no solo que le respondas, quiere que te anticipes y quiere que le facilites. Y esto es muy duro, ¿eh? O sea, es muy duro. Cambia radicalmente el planteamiento. La sociedad ya no se conforma con que le respondas, quiere algo más. Hay mucha gente que te está dando, está un paso por delante, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Vuelvo a decir que soy el mensajero de lo que está ocurriendo, vosotros los que estáis obligados a pensar. Y para pensar hay que hacerse preguntas. Y os voy a agobiar antes de acabar porque me quedan 5 minutos. La revolución que os he contado, que es la revolución digital de Internet, nada comparado con lo que viene en otros mundos. ¿Queréis que os cuente las 3 áreas donde la sociedad va a cambiar exponencialmente los próximos 20, 30 años? ¿Os gustaría? Robótica, ¿os suena? Otra área donde todo está creciendo exponencialmente, donde, claro, contar esto es muy poco correcto muchas veces, decir que va a haber robots como estos que veis aquí, que van a hacer mucho de lo que hacemos los humanos, puede ser provocador, pero es la realidad. Podemos cerrar los ojos y pararlo, o mirarlo y abrazarlo y entender qué papel tenemos que jugar como sociedad. El otro día me decía alguien, bueno, los robots van a hacer gran parte del trabajo que hoy hacen los humanos. Y otra persona decía, bueno, pero nadie va a querer, ningún humano va a querer hacer un trabajo que ya hace un robot. Dediquemos el tiempo a pensar qué otras cosas que la humanidad no ha hecho hasta ahora vamos a tener que hacer para ser una sociedad mejor. Y este es el punto, en lugar de decir, bueno, mirad, este robot es un robot que sube y baja montañas y no se resfría. Y es capaz de rescatar a cualquier persona subiendo montañas de más de 6.000 metros. Este robot se llama Baxter. Es un robot que lo pones en una cadena de montaje y es capaz de copiar, entre comillas, todos los movimientos que hace un operario, pero en muy poco tiempo, a través de inteligencia artificial, mejorarlo. Esto es un dron de los que utiliza Amazon en este momento para servir mercancía. Servir mercancía que hasta ahora la logística es uno de los mayores problemas de contaminación y de generación de costes para la sociedad en la que vivimos. Este tipo de tecnologías pueden cambiar radicalmente el mundo de la logística. El otro día, en Alabama, un señor vio un dron de estos de Amazon pasando por encima de su finca, de su casa, sacó la recortada y le pegó un tiro. Porque, claro, dijo, este es mi espacio aéreo, nadie lo va a cruzar. No, pero bueno, y bueno, y este de arriba es un almacén de Amazon en el que todo está computerizado. Robótica. Esto es un robot también. Yo he tenido la suerte de montarme en este coche. Tú te montas en un coche que no tiene volante ni freno y le dices al coche, llévame a tal sitio, y te lleva. Y tiene menos accidentes, no bebe, no se cansa, tiene una visión periférica, pues obviamente algo está cambiando. Pero es un robot. Un robot. ¿Dentro de 20 años van a existir? Sí. En Alemania ya se está regulando el entorno para que en el año 2020 estos coches puedan operar. Son ya legales en algunos estados americanos. ¿Qué hacemos? ¿Los paramos o los abrazamos? ¿Sabéis cuáles son los países que más están abrazando este tipo de tecnologías? Aquellos que tienen menos legado histórico. Y el mundo en el que vivimos, que es exponencial, se distribuye de manera desigual. Nadie nos garantiza que el estado del bienestar, el estado de innovación y el estado que en este momento hemos sido capaces de crear hasta ahora, nadie nos garantiza que esto dentro de 20 años va a ser posible. Tenemos que estar despiertos. Todos, sobre todo los europeos, los que estamos aquí. Otra gran revolución, la energía. Yo no sé si habéis oído a Al Gore llorar prácticamente por el hecho, por todo lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo como consecuencia de la emisión de energía con efectos de gases invernadero y cómo esto ha influido al agujero de ozono. Bueno, hay un momento que llamamos en tecnología el momento de la singularidad, que es cuando de pronto todo el concepto de exponencialidad que os he contado antes, el pasar de 28 a 32 minutos, ocurre tan deprisa. Está ocurriendo en energía en este momento. Yo no sé si sabéis que la energía que produce el Sol en una hora sería capaz de abastecer todas las necesidades energéticas que tiene nuestro planeta en un año.
1 hora de sol en un año. Claro, obviamente hay que ser capaces de almacenarla, hay que ser capaces de distribuirla y hay que encontrar tecnología que esto lo permita. Pero ya estamos llegando. Estamos llegando al punto ya en el que producir, almacenar y distribuir energía fotovoltaica está llegando al coste que hoy tiene producir, almacenar y distribuir energía con origen fósil, petróleo. Y cuando llega ese momento, la exponencialidad vuelve a surgir, porque ya económicamente empieza a ser viable. Con lo cual, este tema va a ser positivo, porque una energía más barata y limpia, que va a permitir, entre otras cosas, que muchos de los problemas que tenemos con la alimentación, que no llega a gran parte del mundo, se solucione. Porque gran parte del problema de la alimentación es precisamente la falta de agua. Si tú eres capaz de transportar el agua, transportar los alimentos sin coste prácticamente, o incluso irrigar zonas que hoy prácticamente son no fértiles, baldías, cambiará el mundo. Está ocurriendo. Otra cosa es que queramos, porque luego vendremos, hasta qué punto queremos que todo esto pase. ¿Os suena lo de la impresión 3D? La impresión 3D es una mala definición, porque como lo que nosotros conocemos es una impresora, decimos, bueno, pues esto es una impresión. No, son minifábricas. Una impresora 3D es una minifábrica en la que tú serás capaz de diseñar cualquier cosa y si esa minifábrica tiene los componentes adecuados será capaz de producir un coche, aunque tú diseñes el coche en Sudamérica y tengas la minifábrica en cualquier otro sitio. Esto cambia el concepto también de la deslocalización de una sociedad. Se están probando para imprimir casas, coches, hasta filetes. No es así, ¿eh? Yo no he visto la fábrica de filetes, no la he visto, pero con los componentes adecuados, filetes, hasta órganos vitales. Todo esto está en prueba, llegará dentro de 40 o 50 años, no lo sé, pero está en prueba. Y luego, obviamente, el mundo de la salud va a cambiar nuestra vida. Totalmente. Y aquí el avance está siendo espectacular. ¿Como consecuencia de qué? De dos tecnologías también muy exponenciales, muy disruptivas, que son la nanotecnología, que os suena, básicamente es la capacidad de meter en nuestro cuerpo nanopartículas muy pequeñas que además potencialmente estarán conectadas a Internet. Si tú tienes estas nanopartículas dentro, estás diagnosticado 24 horas al día, 7 días a la semana. La posibilidad de prevenir un ataque al corazón, de prevenir un cáncer, va a ir incrementando exponencialmente. Si esto lo añades a la biotecnología, yo no soy un experto en esta área, pero es bastante lógico, la biotecnología que está permitiendo que leer el código genético humano, que antes costaba aproximadamente hace 10 años $1.500, hoy cuesta aproximadamente 20, para el año 2020 va a costar menos de $1. Cualquier persona, si quiere, con un poco de saliva, va a poder ser capaz de leer su código genético y como consecuencia de eso, tener una probabilidad de aquello que le puede ocurrir para cambiar su hábito de vida. Como consecuencia de esto, ¿qué puede pasar dentro de 100 años? Hay quien dice que el ser humano va a vivir más de 200 años. No sé si... vuelvo a decir que soy el mensajero, ¿eh? Ojo. Con lo cual, en el año 2030 podemos estar en un mundo, por eso cuando hablo de Internet, esto es lo que me agobia a mí, que es un mundo muy distinto al que he vivido hasta ahora. El año 2030 puede ser un año en el que vivamos muchos años. La comida sea mucho más barata de conseguir, mucho más barata, las fábricas estén deslocalizadas, tengamos que regular la relación entre los hombres y las máquinas, porque hay un componente que no he hablado aquí, que es el de inteligencia artificial, que el profesor Hawkins hace muy poco dijo que en el momento en el que se consiga la singularidad tecnológica, momento definido como aquel en el que las máquinas son capaces de reprogramarse, será el momento en el que la humanidad puede terminar. Si habéis visto la película esta de El Enigma, ahí empezó a hablarse por primera vez de inteligencia artificial. Pero este es un mundo que asusta o no asusta. Es un mundo en el que, nos guste más o menos, las cosas están ocurriendo. Los coches van a ir solos, los robots van a hacer muchas cosas, seremos más saludables, estaremos mucho más interconectados y tendremos que decidir como sociedad qué hacemos con esto. Porque podemos decidir matarlo, abrazarlo o ponerlo en conjunto de una manera u otra. Y además, como este es un mundo global y este mundo se distribuye de manera desigual, habrá sociedades que lo hagan con una velocidad y con unos valores y sociedades que lo hagan con otra velocidad y con otros valores. Pero entenderlo es fundamental.
Singularity University, que es una universidad privada que se ha creado en Silicon Valley para que los reguladores, nuestros dirigentes, entiendan esto, está haciendo la labor de intentar pasar estos mensajes a todos los que el día de mañana tienen que decidir, porque el regulador de hoy tiene que ser capaz de regular el entorno del futuro. Y esto exige un nivel de preparación que hoy por hoy no se tiene. Me gustaría concluir diciendo que espero que estéis agobiados, que espero que estéis estresados, porque esa es una parte mala en todo esto. Pero por otro lado, espero que vuestra curiosidad humana, la curiosidad que teníais cuando erais niños, os permita haceros las preguntas suficientemente buenas como para que esa curiosidad os lleve a un nivel de excitación, de emoción, suficientemente bueno como para que sea mayor que el estrés. Porque la única manera de moverse hacia adelante en el mundo en el que yo vivo es conseguir que la emoción sea superior al estrés. Y me gustaría acabar haciendo una pregunta. ¿Estáis incómodamente emocionados? Muchas gracias.